Bien, ayer lo escuchamos en voz de la presidenta Michelle Bachelet, además en cadena nacional, ha anunciado, ¿no?, este calendario para elaborar ya una nueva constitución. Esto va a comenzar este 2015 con una etapa que se ha denominado como educación cívica. Luego siguen varios hitos, ¿no?, que se van a extender hasta el 2018 con la elección del mecanismo para zanjar entonces esta nueva constitución. Para conversar sobre este tema estamos aquí en el estudio GPS con el abogado constitucionalista Fernando Atria, uno de los principales además impulsores de la nueva constitución. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, Fernando. Estamos deduciendo bien si decimos que esto no es un proyecto más, ¿no?, de reforma a la Constitución, no es algo pasajero, sino que ayer la mandataria logra establecer que esta es una nueva Constitución para la cual hay que tomar un proceso largo que tiene bastantes hitos. ¿Hay ahí una diferencia importante primero en comparación, por ejemplo, con lo que era el proceso o el proyecto o el planteamiento que se hizo en el año 2005? Bueno, en ese sentido hay una diferencia cambio, ¿no?, cualitativa, ¿no? Porque hasta ahora lo que se había hecho era que cuando se requería una reforma constitucional, el presidente o algún diputado o senador presentaba un proyecto de reforma y el Congreso lo tramitaba conforme a lo normal. Eso fue, de hecho, lo que se hizo el año 2005. Claro. La sola presentación de este cronograma supone reconocer que el problema que hoy día tenemos entre manos es un problema cualitativamente distinto. Y entonces la legitimidad que da una tramitación parlamentaria no es suficiente. Y alguna otra fuente de legitimidad habrá que ir a buscar, y aquí está esta idea de estas 4 posibilidades, etcétera. Fernando, ¿y cuál es el problema que tenemos entre manos? Porque desde la oposición dicen esto no es prioritario, esto no va a solucionar los problemas de la gente. Y cuando el gobierno asume que tiene que partir por diálogos ciudadanos y un proceso de educación cívica, es porque los chilenos, asumo, no tenemos mucha idea para qué nos sirve o para qué no nos sirve esta Constitución. No, yo no diría que es por eso. Yo diría que lo que hace necesario un proceso de educación cívica es que para llevar adelante esta idea de nueva Constitución se necesita una demanda ciudadana especialmente desarrollada. ¿Y por qué se necesita eso? Porque la institucionalidad política está diseñada para ser inmune a las demandas, a las pretensiones transformadoras en la política. O sea, que la política no pueda ser transformadora, que la política solo pueda ser administrativa. Para eso fue diseñada la Constitución, ¿no? La Constitución está pensada para que el modelo heredado de la dictadura no pueda ser transformado, solo pueda ser perfeccionado, que es el lenguaje en el cual hemos hablado los últimos 25 años. De alguna manera está intocable. Entonces, exactamente. Se pueden hacer perfeccionamientos, pero no se pueden hacer transformaciones. Y entonces, como esto es, digamos, la principal transformación, esto es el intento de acabar con la neutralización que nos legó la dictadura en la forma de la Constitución de 1980, recurrir a los propios poderes institucionales que están neutralizados por la Constitución, bueno, nos va a llevar a lo mismo que nos ha llevado todas las veces anteriores. Avances, algunos de ellos considerables, pero no solución del problema constitucional. A ver, pero cuando la oposición dice esto no es prioritario, esto no resuelve, porque es el discurso que escuchaba yo hoy día en la mañana en el primer café a una de las representantes de la UDI, Mónica Salaquet, que decía, y lo escuché también a los presidentes de los partidos, que decían esto no es prioritario, no va a resolver los problemas de salud, ni de educación, ni de trabajo que tienen los chilenos. La Constitución no debiera ser el primer carro de este tren. No debiera ser, pero es. No debiera ser. Ahora, que lo diga la UDI, a mí no me llama para nada la atención. El propio Jaime Guzmán, en una frase que yo he repetido todas las veces que he podido, porque es de él, dijo que todo el sentido de la Constitución es que si llegaran a ganar los adversarios de la UDI, de hecho, la cancha los obligara a hacer algo no tan distinto de lo que la UDI anhela. Entonces, claro, desde el punto de vista de la UDI, que sabe que como UDI es bien poco probable que pueda ganar elecciones y que pueda entonces tener mayorías parlamentarias y que entonces que puedan tener el poder para hacer lo que se hizo durante la dictadura. Desde el punto de vista de la UDI, ellos no quieren cambiar la Constitución, es la única posibilidad que tienen para mantener esto, creo yo. Entonces, ellos dicen que el problema de la educación no tiene nada que ver con la Constitución, pero cuando se aprueba la ley de inclusión, son ellos los que van al Tribunal Constitucional a reclamar que esa ley es inconstitucional. Si la UDI se hubiera salido con la suya, después de toda la discusión que hubo el año pasado sobre educación, y después de la considerable, digamos, de que el proyecto de ley de inclusión reunió 4/7 de los votos de senadores y diputados en ejercicio. Después de todo eso, si la UDI se hubiera salido con la suya, el Tribunal Constitucional habría echado abajo esa reforma. Y lo mismo habría pasado con la reforma al sistema binominal, y lo mismo habría pasado, eso es lo que amenazaron, recuerden ustedes, cuando se discutía la reforma tributaria, que fue lo que
hizo inevitable buscar un acuerdo porque Sin habían ir más lejos, amenazado lo que están era diciendo con el inconstitucional. proyecto de gratuidad. Lo dicen con el proyecto de gratuidad, lo han dicho con el proyecto de reforma laboral, lo han anunciado respecto del aborto. Entonces resulta que todas las cuestiones que estamos discutiendo políticamente, todas las cuestiones que deberíamos decidir mediante discusión pública y después decisión por mayoría representativa, etcétera, todas esas cuestiones, según la UDI, están decididas por la Constitución. Constitución que es de ellos, es hecha por su fundador. Claro. Y que entonces ha permitido algunas reformas, es verdad, que son las reformas que ellos han aceptado que se hagan. Y a propósito de las reformas, ¿no? Te he escuchado el argumento también de que debíamos haber empezado por este punto y no por las reformas, porque si no las reformas están bajo el mismo alero de la Constitución del 80. ¿Qué hicimos mal en este periodo? Deberíamos haber hecho esta nueva institucionalidad de partida del gobierno de Bachelet para poner las reformas en un carril distinto y no habernos empantanado en todo este lío que ha sido la reforma, al menos la educativa, al menos lo como vamos hasta el momento. La laboral ni siquiera la hemos discutido mucho y ya está empantanada. Lo que pasa, yo creo que uno no puede tener una cultura política activa y una institucionalidad neutralizadora. O sea, eso lo puede tener en un momento, pero en el tiempo una de las dos va a tener que ceder, ¿no? Y eso era lo que había al principio de la transición, una cultura política activa que había sido capaz de derrotar al dictador en su plebiscito y una institucionalidad neutralizadora. Y lo que pasó fue que la institucionalidad neutralizadora apagó esa cultura política activa. Y entonces, hoy, el problema ya no es solo que haya reglas en la Constitución que son neutralizadoras, como estos 4/7 para las leyes orgánicas constitucionales, o estos 2/3 para la reforma constitucional, o las funciones del Tribunal Constitucional, etcétera, que existen y son graves. Pero el problema es mucho más grave que eso, porque el problema es que 25 años después, la institucionalidad neutralizadora ha creado una cultura política neutralizada. Y una cultura política neutralizada es una cultura política que no puede aceptar como un hecho normal que entre ciudadanos tenemos desacuerdos profundos sobre algunas cosas, que tenemos ideas distintas sobre cómo Y que debe para ser eso la existe la educación. democracia, ¿no? Y que entonces Total, que el obvio. juego democrático es que mientras nadie esté hablando de matar o de ¿no? Mientras nadie esté Extremos, hablando obvio. de cosas extremas, mientras todo se mantenga dentro de ciertos márgenes de racionalidad, Por las cierto. opciones políticas tienen que ser válidas y tienen que ser posibles discutirlas y no pueden estar vetadas. Bueno, porque el otro acomoda también. Pues. Bueno, es que entonces lo que hay, yo diría claramente, la derecha que tiene un modelo que saben que no podría mantenerse en esos términos en democracia y entonces necesitan estas neutralizaciones constitucionales porque si no lo que a ellos les importa simplemente desaparecería o se transformaría lo suficiente. Y hay una buena parte que yo creo que está dentro de la nueva mayoría y fuera de ella, de que personas que han crecido y se han adquirido los hábitos de esta cultura política neutralizada, que creen que tener una discusión que llega en desacuerdo hasta el final y que entonces es una discusión que se zanja votando, es un conflicto, es una situación política crispada que nos deja al borde de la guerra civil. No, y se escala además mediáticamente en eso. Fernando, para ir desagregando, ¿no?, las palabras de la mandataria, ella habla que el nuevo Congreso podrá decidir entre 4 alternativas: la comisión bicameral, la convención constituyente mixta, parlamentario y ciudadano, la asamblea constituyente o un plebiscito. El tema es que ahí necesitamos 2/3, ¿no?, Sí. del Congreso para la O aprobación. sea, eso es lo que anunció la presidenta ayer, sí. Claro, y leyendo las cosas como están hoy día, leyendo además, bueno, no podemos anticipar todo, ¿no?, de quiénes van a estar en el Congreso, pero ¿cómo se resuelve esto finalmente? ¿Es el Congreso el que decide, ok, yo voy por esa vía y después cómo avanza ese proceso? Como para ser prácticos. Bueno, en la si las discusión. cosas resultan como las anunció la presidenta, que yo no creo que resulten, podemos hablar de eso después, pero el plan Porque tú anunciado... eres escéptico respecto de esos 2/3. Es que podemos hablar de Claro. el plan anunciado se presenta un proyecto que debe ser votado por 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Ojo, que sean en ejercicio significa que el senador o diputado que no vota es como si votara en contra. Sí, claro. O sea, es una regla inherentemente conservadora. Ya. No es una regla igualitaria entre el que quiere cambiar y el que quiere mantener, porque el que quiere mantener se beneficia de que la abstención, el hecho de que alguien no vote, cuenta como rechazo. O sea, por eso Fulvio Rossi aparece hoy día, sin ir más Exactamente. lejos, la votación Claro. del Contralor, aún estando Claro, con licencia. Exacto, porque la otra posibilidad sería que fuera 2/3 de los presentes. Claro. Y ahí el que está enfermo, ese no cuenta. Pero entonces no hay que pasar tan rápido por esto de que sean en ejercicio. Entonces, por 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio aprobaría una reforma constitucional que dispondría que el siguiente Congreso tendría que elegir, decidir por 3/5 de sus votos cuál de estos 4 mecanismos.
Eso es lo que se anunció ayer, ¿no? Y allí viene un suspiro grande. Bueno, ¿cómo opera la neutralización? Que no es simplemente una pura afirmación abstracta. Pensemos en el caso de la derogación de la LOCE. ¿Se acuerdan ustedes que era una de las grandes demandas del movimiento estudiantil de los secundarios? Los Sí, claro. pingüinos, claro. La LOCE es una ley especialmente escandalosa. La LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, fue una ley que apareció publicada en el Diario Oficial el día 10 de marzo de 1990. Es decir, el último día de la dictadura. Si al día siguiente de su publicación hubiera alguien querido modificarla, un día después o unas horas después, habría sido necesario recurrir a 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, incluyendo los 9 senadores designados de la derecha. O sea, es el caso más evidente de la brutalidad de la trampa. Entonces, ¿cuál sería la trampa? Y entonces, espérame, entonces la demanda era derogar la LOCE y la presidenta Bachelet, de hecho, envió un proyecto que contenía algunas de las ideas que después se hicieron ley ahora, en 2015. Que es la LEGE. Que es la LEGE. Fue la LEGE, pero que contenía el fin al lucro y contenía el fin a la selección. Dos de las tres cuestiones centrales de la ley de inclusión. Fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió no fue que la derecha, o quien sea, o quien se oponía al cambio, dijera simplemente no se toca la LOCE. Porque el que decía eso pagaba un costo político muy alto por hacerlo. Porque habría sido responsable de la mantención de la LOCE. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, no, está bien, deroguemos la LOCE. Pero para contar con nuestros votos, vamos a cambiar algunas cosas que no nos gustan. Entonces, esto de fin al lucro, mejor saquémoslo. Esto de fin a la selección, mejor transformémoslo en que no haya discriminación arbitraria. O sea, que no le puedan decir a alguien, usted por mapuche se queda afuera. Esas cosas. Pero la selección en general, esas todavía es permisible. Y entonces lo que pasa es que lo que era un proyecto transformador solo puede llegar a ser ley en la medida en que pierde su contenido transformador. Pero ¿qué es lo que pasa al final? Al final se presenta la clase política unida, con las manos unidas, las lágrimas en los ojos, la foto que es el ícono de la neutralización a estas alturas, diciendo, en un gran acto republicano, hemos dejado de lado nuestras diferencias y nos hemos unido por el bien de la patria. Y poco tiempo después nos damos cuenta de que la LEGE es como la LOCE. Entonces yo creo que el gran riesgo, y yo creo que es un riesgo del cual quienes lo han promovido no se han hecho cargo, de esta reforma anunciada, que tendrá que aprobarse por 2/3. No es que rebote, porque no va a rebotar, porque el que la hace rebotar carga con el precio, el costo político de rechazar. Sí, claro. Es que a medida que avanza en su tramitación parlamentaria, va a ir alcanzando estos quórums por la vía De los consensos. Sí, pues entonces ¿cuáles van a ser? ¿Cómo Sí, podría claro. ser? Mire, Se entonces desvirtúa hagamos esto. que el próximo Congreso decida esto, pero no por 3/5, sino por 2/3, Exacto. que es lo mismo que tenemos hoy día. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Fernando Atre. Fernando, pero había otra salida para este cronograma que plantea la presidenta. Estoy pensando si ella siempre quiso mantener la vía institucional. ¿Había otra forma? Porque muchos han dicho el Congreso otra vez, los mismos incumbentes van a tener que decidir sobre esta Constitución y finalmente ellos van a decidir si es una asamblea, si es el plebiscito, si es esta comisión constituyente, etcétera. ¿Había otra salida, había otra forma de encauzar esta reforma con la dimensión que la está planteando la presidenta, que es un cambio a la Constitución? Lo que decía la Sola al principio, no son reformas, no son algunos cambios. Bueno, yo lo que creo que uno debe partir diciendo en respuesta a esa pregunta es que en alguna medida la situación en la cual estamos es un zapato chino. Porque lo que necesitamos es una decisión que ponga fin a la neutralización. Pero evidentemente, el que puede tomar una decisión que pone fin a la neutralización ya superó la neutralización, ya no Sí, está claro. neutralizado. Si yo estoy neutralizado, precisamente lo que no puedo decidir es acabar con la neutralización. Entonces, en principio, esperar que a través del ejercicio normal de los poderes institucionales, la reforma constitucional, la legislación, etcétera, se acabara la neutralización, es no entender lo que es la neutralización. Y sobre todo que ahora ella ya no es solo un problema de reglas, sino también de cultura política. Entonces, es un problema significativo. Ahora, lo que yo diría es que habían otras vías que tenían otras posibilidades. Por ejemplo, hay hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados un proyecto que pretende modificar algunos artículos de la Constitución que según la propia Constitución se modifican por 3/5 de los votos. Y que permitía entonces, y que pretendía autorizar al presidente con el apoyo del Congreso para convocar un plebiscito constitucional. Yo diría, esa es una salida que... Y eso seguía enmarcado en la institucionalidad que la presidenta al parecer es lo que quería hacer. Bueno, digamos. yo a esta altura no sé lo que significa estar enmarcado en la institucionalidad, porque el ministro del Interior dijo que ese era un atajo raro. Lo que hay en la Cámara. Este proyecto, Ya. el plebiscito. Y yo creo que eso es un absurdo. Yo pensaría, como yo soy abogado,
Yo pensaría que lo que es institucional es lo que está de acuerdo con las reglas. La propia Constitución dice que ciertos capítulos se modifican por 3/5, entonces yo pensaría que si uno quiere modificar algunas de las reglas de esos capítulos, necesita 3/5. Ahora me dicen que pretender hacerlo por 3/5, dado que, digamos, pretender reformar por 3/5 de los votos los capítulos de la Constitución que según el propio artículo 127 se modifican por 3/5, eso es un atajo raro o es extrainstitucional. Entonces a mí esto es Como que no sirve. la neutralización transformada El en cultura. zapato Ahora dentro de esto, volviendo a lo que dijo la presidenta ayer, ¿no? Con este Sí. proceso que como de educación cívica al inicio, y con un plazo que para mucha gente parece raro, ¿no? A fines del 2017 vamos a tener algo, digamos, ¿no? Algo que comienza en marzo del 2016 con que mucha gente no entiende absolutamente nada de lo que estamos hablando en el país. Sí. Y va a empezar precisamente por las bases más chicas. Sí. Ella dijo que iba a empezar por la unidad mínima ciudadana, La comuna, entiendo. la comuna, Sí. entendemos algo El así, Consejo las juntas de Ciudadano vecinos, Observador. digamos, para ir amplificándola a una especie como de discusión nacional. Ahora, hay varios términos ahí que son raros, ¿no? Son los congresistas con los ciudadanos, no tenemos idea de qué ciudadanos son, si somos los otros 17 millones o los que sea que diga el INE que vamos a hacer el próximo año en el próximo censo. Claro. Pero Que ni siquiera sabemos cuántos somos. que no pero sabemos cuántos somos. Gracias al mejor censo de la historia. Precisamente. ¿Qué es lo que debería contener la nueva constitución? O sea, ok, vámonos al fondo. Perdona que sea con estas cuestiones como periodísticas, ¿no? Pero ¿cuáles son las 4 cosas o 3 cosas que debería tener esa Es constitución? que yo creo que es una cosa. Ya, ok. ¿Cuál es la cosa que debería tener esa constitución nueva? Pues, aquí hay una pregunta de ¿qué es una constitución? ¿Para qué importa una constitución? Partamos por ahí. Y yo diría, hay muchas maneras de entender constitución y por supuesto si uno va a un manual de derecho constitucional va a encontrar que al principio habla 47 sentidos de la voz constitución. Pero cuando se... Obviando eso. Sí, por eso, es que obviando eso, Claro. cuando uno se pregunta por qué es necesaria una nueva constitución, yo diría que la respuesta es porque necesitamos que el poder político no esté neutralizado. Necesitamos un poder democrático. Perfecto. Para que dé cuenta del hecho de que en algunas cuestiones, no en todas, en algunas cuestiones estamos en desacuerdo y que ese desacuerdo va a seguir existiendo y no lo podemos simplemente negar y no es razonable sujetar Secuestrar la decisiones- democracia, por llamarlo de alguna Bueno, manera. exactamente, porque se están sujetando las decisiones de transformadoras a la aprobación de quienes no están de acuerdo con ellas. Entonces yo diría, lo que se necesita es una configuración del poder que no esté neutralizada. Claro. Es decir, y esto funciona para los dos lados, no es solamente una cuestión de que se puedan hacer las cosas o que se puedan decidir democráticamente. Es que, por ejemplo, otro ejemplo, no solo el de la LOS, el de la Ley de Financiamiento Electoral, ¿no? Que se promulgó el año 2005 también con gran boato, porque por fin hemos logrado regular la relación entre el dinero y la Otra política. Y aquí foto. estamos. Y aquí estamos y nos damos cuenta cuando uno mira la ley que es una ley imbécil, porque es una ley que no contiene mecanismos de fiscalización adecuados, sanciones, etcétera. Entonces uno dice, ¿cómo fue posible que dictas una ley tan imbécil que no contiene sanciones ni mecanismos de fiscalización? Entonces, yo como ciudadano, no yo, lo que sería razonable es que los ciudadanos pudiéramos decir, mire, ya que tomaron una decisión tan mala, yo quiero saber quién es responsable de ella. ¿De quién fue la idea? Y entonces, ¿a quién le paso la cuenta? Claro. Fernando, nos queda Pero no le puedo pasar la cuenta a nadie, porque como se necesitó un gran acuerdo, nuevo la es la cuenta es para institucionalidad. todos, Claro, o es sea, la para votación. nadie, Ya, y pero entonces pierde toda la A institución. propósito por de eso mismo, cierto. no nos queda nada de tiempo, nada, pero ya que nombraste a los ciudadanos y este derecho, esta necesidad de los ciudadanos de saber quién la embarró, quién hizo una ley tan imbécil, como dices tú, ¿tiene alguna importancia real que esto vaya a coincidir con las elecciones con Sí. la campaña de la elección presidencial y la parlamentaria y que uno vaya a decidir por el parlamentario que tome la opción constitucional que uno finalmente quiera, ¿no? Claro, lo que hacía el sistema binominal era que el resultado de las elecciones era bastante, no completamente por suerte, pero bastante inmune a estas variaciones, ¿no? Entonces, lo que se espera que pase ahora, y yo creo que este cronograma está hecho pensando en eso, y yo no creo que eso sea una manipulación del cronograma, yo creo que es aprovecharse de la racionalidad democrática. Claro. Es que este cronograma tiene ciertos momentos cruciales, el momento en que se envía el proyecto de nueva constitución que surge de estos cabildos, o el momento en que se presenta la reforma constitucional que habilitaría el nuevo Congreso, que son momentos que coinciden con o están cerca de campañas electorales, ¿no? Las municipales del próximo año y las campañas parlamentarias. Gente votando. Y entonces la pretensión es que la fuerza ciudadana, la demanda ciudadana por nueva constitución, que sea
se ha vigorizado en estas discusiones, educación cívica, cabildo, etcétera, esa demanda ciudadana logre abrir estos cerrojos por la vía de que el que no está dispuesto a hacerlo pague un costo político en las elecciones. Sí, y yo creo que va a ser la única manera además de sostener un calendario tan largo como este, porque si no pierde todo interés además para el público. Fernando Atria, abogado constitucionalista, estuvo comentando con nosotros acerca de los anuncios hechos ayer por la presidenta Bachelet. Muy interesante la conversación, Fernando, muchas gracias. Espero que repitamos la conversa, porque pues, seguramente va a haber más anuncios, Fernando, así que... Sí, no creo que este tema quede zanjado mañana. No, pero claramente no, por eso te Parece digo, que no, sostener esta así que te forma fichamos, mediáticamente. cuando te fichamos por Ustedes otro quieran. programa. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Oye...